un repaso del ejercicio. ¿Listo? La idea era hallar la reacción en la barra BD, ¿correcto? Paso 1, DCL y reacciones. ¿Listo? Hemos colocado EY como es un apoyo normal hacia arriba. Acá hay una articulación AX y AY. Los hemos puesto hacia la derecha y hacia arriba. ¿Sí? Sumatorio de fuerzas en X. Observo que AX solo tiene una fuerza, solo hay una fuerza horizontal, así que AX tiene que ser 0. Sumatorio de fuerzas en el eje Y. Vemos AY más EY positivas hacia arriba y 400, 800 newtons es hacia abajo. AY más EY menos 400 menos 800, correcto, ahí es igual a 0. ¿Sí? Entonces, despejando, AY más EY es 1200. Nos falta una ecuación más, sumatoria de momentos, hemos escogido el punto A como giro. Punto A, así que AX y AY no tienen momento, se ponen AX por 0, AY por 0. Esto es solo para no olvidarnos. Luego 400, su fuerza es vertical, así que su distancia debe ser horizontal. Entonces 400 por su distancia, que es 1 metro, giro horario negativo, ¿sí? Menos 400 por 1 metro, la mitad de 2 metros. Y luego la fuerza de 800 newtons, fuerza también vertical hacia abajo. Su distancia debe ser horizontal, ya que deben ser perpendiculares entre sí. La distancia es 3 metros desde el punto A, entonces, menos, ya que el giro es también horario, menos 800 por 3. Finalmente, avanzamos. EY es una fuerza hacia arriba, así que su distancia es horizontal. La distancia total es 4 metros y su giro va a ser antihorario positivo. Entonces, más EY por 4 es igual a 0. Es nuestra tercera ecuación. Resolvemos esta. Obtenemos que EY, despejando, es 700 newtons y es hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque nosotros la sugerimos hacia arriba y si nos dio positivo, implica que la respuesta se está confirmando. Si me diera hacia abajo habría un problema porque ella no tiene otra opción, tiene que ser hacia arriba. Reemplazamos en la ecuación 2, y decimos AY más EY es igual a 1200, acá, y reemplazamos, por supuesto, EY 700, pasando a despejar, 1200 menos 700 es 500, y me da otra vez positiva. ¿Qué quiere decir? Que AY, perfecto, también es hacia arriba, se confirma el valor positivo. Segundo paso, hay que hacer cortes. Ya que queríamos hallar la fuerza en la barra BD, tengo que cortar otras 2 barras, en total 3. 1, 2, 3. Una vez que se hace el corte, ¿sí? Se supone el sentido de las fuerzas en cada barra cortada. Vamos a suponerlas todas en tensión. Hemos puesto FBC, atención, FBD, atención, y FAC o simplemente AC, ocurren muchos autores, atención. No quiere decir que todas vayan a estar a atención, solo que vamos a confirmar su valor. Si no sale negativo, están a compresión. Así es la idea sencilla. Entonces, bueno, descomponemos BC, que es en diagonal. Vemos que ya que todas las barras son de 2 metros, el ángulo es de 60 grados. Así que tenemos BC por coseno de 60 horizontal y BC por el seno de 60 vertical hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Aplicamos la sumatoria de fuerzas en X. BD a la derecha, más BC coseno de 60 a la derecha, más AC a la derecha, igual a 0. Alguna está mal, por supuesto. Luego, sumatoria de fuerzas en Y, 500 hacia arriba, 400 hacia abajo, menos 400, menos BC por el seno de 60, igual a 0, ecuación 5, de las cuales obtenemos BC. Me ha dado también positivo, quiere decir que el sentido que escogí para BC, es decir, a tensión, algunos le ponen así, es perfecto, es tensión. ¿Correcto? Porque
Yo lo sugerí y me salió positivo. Sumatorio de momentos en B respecto a B. 400 BD y BC no tienen momentos, solo me quedan AC y 500. Entonces, 400 BD y BC no tienen momento. Y vemos que respecto de B, 500 newtons pretende hacer un giro horario, ya que entonces es negativo. Fuerza vertical, distancia horizontal, 2 metros por el coseno de 60. Entonces, menos 500 metros por el giro, por 2 por el coseno de 60. Y luego AC, fuerza horizontal, distancia vertical, ¿no? Respecto al giro, al punto B, gira en sentido antihorario y eso es positivo. Así que decimos más AC por 2 seno de 60 igual a 0. Despejando, volviendo a despejar, obtenemos que AC es 288.68. Me ha dado positivo, quiere decir que también está atracción, porque es positivo. Finalmente, reemplazando estas dos respuestas en la ecuación 4, reemplazamos BD, 115,47, esta de acá, positiva, por el coseno, porque así estaba en la ecuación, por el coseno de 60, ¿sí? Más AC, 288.68, igual a 0. Vemos que al despejar esto sale negativo, quiere decir que entonces mi respuesta de 346.42 es a compresión. Así que la barra BC era tensión, correcto. La barra AC también es a tensión, pero la barra BD es a compresión. ¿Sí? Con esto tenemos claro el ejercicio. Dice ahí, determine la fuerza en las barras BG y BE. Bueno, dos barras. Puedo odiar hasta tres, sí. BG, ¿dónde está? DG, perdón. DG, este de acá. Y BE. Bueno, ustedes me dicen, ¿por dónde corto? Solo tres barras. ¿Y por qué más? Por más gente, podría cortar quizás A, D, B, C y D. Podría ser. Podría ser. ¿Sí? Con lo cual hallaría, ¿sí? Una de las fuerzas. Y después para poder hallar DG, tres barras, podría cortar acá. Pero si corto acá, ya no analizaría un elemento porque solo es un nudo. Y un nudo solo se puede resolver con dos ecuaciones. Porque no hay momento, por supuesto. Así que con eso tendría que conocer la fuerza AD inicialmente. ¿Ya? Se puede hacer, por supuesto que sí. No digo que no. Sí, se puede hacer. Sin embargo, lo que les voy a mostrar, es una forma, digamos, tratar de ser lo más inmediatos posibles, siendo asertivos en este punto. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Bueno, por supuesto determinamos las reacciones. A X a Y y en K Y, ¿no? A X es 0, a Y, etcétera, etcétera. Y hemos obtenido las reacciones. Listo. ¿No? Ahí están mis reacciones. Me estoy lloviendo los pasos porque es sencillo, no es sumatorio de fuerzas, sumatorio de momentos. ¿No? Entonces, observo que AX es 0, AY es 2F y KY es 2F. Correcto, no había fuerza horizontal. Y aquí el autor propone el siguiente corte. Vamos a cortar la barra DG, DC y CB. Ah, además una BE. Ojo que solo habíamos dicho cortar tres barras. Claro, porque solo teníamos tres ecuaciones para trabajar. Con cuatro barras cortadas, tenemos cuatro incógnitas y no hay garantía de hallar todas las soluciones.
Eso es cierto, no hay garantía de hallar todas las soluciones, pero puedo hallar algunas. Y si dentro de esas algunas se encuentra las barras DG y BE, pues habremos cumplido nuestro objetivo. ¿Listo? Vamos a ver esta propuesta. Al cortar las barras mencionadas, colocamos todas nuestras fuerzas a tensión. DG, CD, BC y BE. Listo. 4 incógnitas, 3 ecuaciones. El tener 3 ecuaciones y 4 incógnitas es un problema hiperestático. No tiene soluciones totales, pero tiene algunas. Y eso es lo que queremos hacer aquí. Entonces, vamos a aplicar momentos respecto al punto B. Como bien dijo un compañero, busquemos un punto donde anulemos la mayor cantidad de fuerzas. Si lo hacemos respecto al punto B, F, TBE, TBC y TCD, todas pasan por el punto B, así que sus momentos son 0. Luego me quedan el momento de 2F, que es allí, esto es horario negativo, perdón, negativo, y lo vamos a corregir aquí. Horario es negativo. Y me queda la otra fuerza, E de G. Observen, respecto del punto B, también su giro es horario negativo. Una de las dos está mal. Me imagino que T de G porque 2F ya fue hallada. Entonces, 2F por L, ¿no? Y T de G por... Anteriormente habíamos visto las longitudes. Todas las barras tienen longitud L, decía aquí. L y L. Entonces, 2L es la distancia total de giro. Entonces decimos menos 2F por L menos T de G por 2L, porque es desde B hasta D, es igual a 0, con lo cual T de G se hace positivo y queda menos F. ¿Qué quiere decir eso? T de G estaba en tensión o tracción, y al darme negativo, quiere decir que la sugerencia de que esté en tensión era incorrecta, en realidad está a compresión. Presentar mi cuaderno. Ya. A compresión, ¿correcto? Por ahí, Sí, si claro, tienes no puedo. micros, por favor. Ya, Ya vaya a silencio las sus 12, micros. 2:30. Dile así, llámale, dile que tengo hasta las 2:30 clase. Por ahí, ¿quién está conversando? No lo escuché, por favor, silencie su micro. Bien, entonces, esa es la respuesta T de G. Me falta todavía hallar BE. Hacemos sumatoria de fuerzas en X. T de G, ¿no? Ya obtuve que es menos F. Ya que hice mi sistema de esta forma, mantengo el signo hasta finalizar el ejercicio. Cuando lo finalizo, recién reoriento, ¿correcto? Ya puse menos F, entonces sumatoria de fuerzas en X, BE y T de G. T de G más BE es igual a 0. Por supuesto, T de G es menos F, con lo que pasa hacia el otro lado de la operación, ¿sí? Y obtenemos el valor de BE. De BE. Acá hay un error, acá vamos a corregir. Esto ya no debe estar. T de G ya fue reemplazada. ¿Sí? TBE es F. Y como TBE es F, y la puse, y positivo por supuesto, la supuse en tensión y me salió positiva. ¿Quieres que es tensión? Esta es compresión y esta está en tensión. ¿Listo? No voy a hallar las otras fuerzas porque no podría hacerlo. Recuerden que son 4 incógnitas y 3 ecuaciones. Por más que haga sumatoria de fuerzas en Y, va a tener 2 incógnitas y ya me gasté 2 ecuaciones. ¿Listo?